Buenas tardes, profesor. Eh, Espero que hoy día disfrute de mi presentación de proyecto de título, denominada Estudio de la remoción de 4-nitrofenol y clorpirifos mediante absorción sobre MOFs de circonio UIO66 y UIO67. Bueno, la problemática comienza con el impacto que poseen estos pesticidas en nuestra salud, el cual es un tema poco tratado por los habitantes de Chile y del mundo. No obstante, no ha dejado de ser noticia en diferentes portales web de la prensa chilena. El clorpirifos es un ejemplo de pesticida cuyo uso aún no ha sido prohibido tanto en Chile y España como en gran parte de Latinoamérica. Este se caracteriza por ser un compuesto neurotóxico que ha afectado a la salud de trabajadores y de niños cercanos a zonas agrarias, como es posible apreciar en los titulares que se presentan en la diapositiva, en donde se especifica lo peligroso que es este pesticida. Pero, ¿para qué se utiliza el clorpirifos? Claramente, el clorpirifos cumple un rol crucial como plaguicida, pero ¿de qué forma y con qué frecuencia es utilizado? Bueno, ya sea a través de su aplicación aérea, como es posible ver en las imágenes, o terrestre, este es disuelto y posteriormente atomizado sobre los cultivos. En la tabla número 1 es posible observar la gran variedad de cultivos y de plagas que ameritan su uso, además de las dosis por hectárea a utilizar. Considerando las vastas áreas cubiertas por cultivos a lo largo de Chile, es abrumadora la cantidad de clorpirifos necesaria para cubrirlo. Un caso similar ocurre con el 4-nitrofenol, un contaminante muy presente en efluentes en diversas industrias, como la petroquímica, la textil, la metalúrgica, la agraria y la farmacéutica. En esta última destacan medicamentos tan comunes como el paracetamol, el cual tiene como precursor al paranitrofenol. Resalta la importancia de la correcta eliminación de estos productos, ya que de ser desechados en un vertedero común, los líquidos percolados pueden contaminar aguas continentales y napas subterráneas. Al repasar las características químicas del clorpirifos, se puede constatar el riesgo potencial de este contaminante para la fauna marina, como se muestra en la figura número 1. Aunque no es letal en bajas concentraciones, como se puede ver en la tabla, donde la toxicidad oral es de 389 miligramos por kilogramo para ratas, sigue siendo tóxico a nivel cognitivo y neuronal. En cuanto a su estructura química, este compuesto está clasificado como órgano fosforado. Además, este es sólido a temperatura ambiente, pero con un bajo punto de fusión y baja solubilidad en agua. Se puede observar en la figura número 2 el grupo responsable de su neurotoxicidad, el grupo tiofosfato. Analizando la imagen del pesticida en su formato comercial, clorfos, se deja en evidencia que la normativa aún no es consciente de estos riesgos, ya que no se aprecia a simple vista el peligro del contenido, que es en el fondo veneno. En una categoría superior de letalidad se sitúa el 4-nitrofenol, cuya simbología indica que se trata de un veneno, como es posible ver en la figura número 4, que a bajas concentraciones puede traer serias consecuencias a la salud, incluso la muerte. A diferencia del clorpirifos, el paranitrofenol pertenece al grupo de los nitrofenoles, junto a sus pares di y trinitrosustituidos. Estos poseen un punto de fusión mucho más elevado, como es posible ver en la tabla número 3, donde el punto de fusión es 112 y hasta 115 grados Celsius, y mayor solubilidad en agua, en este caso 11,6 gramos por litro, representando un riesgo incluso mayor para las especies marinas. En la figura número 3 podemos ver la estructura del paranitrofenol, con su grupo hidróxido y su grupo nitro. A continuación serán expuestas diferentes alternativas para la remoción de pesticidas. Entre estos métodos se encuentran la fotocatálisis, la ozonización, la biodegradación, la absorción y la osmosis reversa o inversa. Pese a que casi todos estos métodos son válidos tanto para ambos analitos estudiados, el cuarto método, la absorción en soportes porosos, será la elegida, donde
absorbentes como el carbón activado, las zeolitas y los MOFs son muy representativos. El MOF es, entre los tres mencionados, el menos utilizado en medio acuoso. No obstante, ha crecido como una excelente alternativa de los últimos años. Aquí podemos ver imágenes que representan la fotocatálisis, donde ahí se ve como la luz irradia el agua para así tratar y descomponer los contaminantes. Aquí tenemos el proceso de ozonización, de biodegradación, el de absorción, y por último el de la osmosis reversa, la cual es una técnica que ocupa una membrana semipermeable para el filtrado de impurezas. Dicha membrana está compuesta por resinas microporosas poco reactivas. Estudios afirman que la utilización del MOF dentro de dichas membranas podría aumentar la eficiencia de las mismas, convirtiendo la técnica de osmosis reversa en una técnica simbiótica con respecto al MOF, y no una técnica competitiva de por sí. La técnica elegida para este proyecto, como bien dije antes, es la absorción, la cual se define como el enriquecimiento de uno o más componentes en la zona entre dos fases, denominada la capa interfacial o espacio de absorción, espacio donde se sitúa nuestra partícula aquí en la figura número 5. Por lo tanto, la absorción ocurrirá en primera instancia en la zona externa del absorbente, denominada área específica externa, desde donde el absortivo hará ingreso al interior del absorbente a través de las cavidades porosas, como se puede observar en la diapositiva. La absorción se produce al interaccionar el absortivo con las paredes de los poros internos, también conocidas como área específica interna. Ahí podemos ver cómo nuestra partícula ha hecho ingreso a los poros más internos y se ha situado en las paredes, absorbiéndose, igual que muchas otras partículas que poseen las mismas características. Es importante mencionar que el tamaño de poro ha sido definido por la UPAC según el diámetro del mismo, siendo macroporosos aquellos cuyo diámetro iguale o supere los 50 nanómetros. Los mesoporosos serán aquellos cuyo diámetro sea inferior a 50 nanómetros, pero superior a 2 nanómetros. Y por último, pero no menos importante, los microporosos serán aquellos cuyo diámetro interno sea igual o inferior a 2 nanómetros. Por otro lado, el tipo de interacción entre fases puede ser clasificado en dos tipos, como se puede observar en la figura número 6. Uno es la fisisorción, caracterizada por ser un fenómeno con poca selectividad, resultando en la formación de multicapas sobre las paredes del absorbente. Estas interacciones, a pesar de ser exotérmicas, son reversibles y permiten que el absorbente conserve su identidad. Por el contrario, la quimisorción es un fenómeno altamente específico, el cual produce una capa única sobre las paredes del soporte. Similar a una reacción química, se libera una cantidad de energía asociada a la formación de enlaces, convirtiéndolo en un fenómeno irreversible y despojando al soporte de su identidad. La comparación era inevitable, ya que el carbón activado y su proceso de activación ha sido arduamente estudiado y refinado por años, posicionándolo en la cima de los absorbentes de impurezas en medio acuoso. No obstante, los MOFs de circonio son férreos contendientes. En cuanto a su síntesis, estos MOFs en particular se forman a bajas temperaturas, inferiores a 130 grados Celsius, mientras que el carbón requiere de hornos capaces de generar hasta 800 grados Celsius para su activación. Otra ventaja de los MOFs es la posibilidad de ser funcionalizados. El grupo funcionalizado será enlazado al enlazante, para otorgar incluso mayor selectividad en la absorción, mientras que el carbón activado tiende a absorber compuestos orgánicos en general y no específicamente. En cuanto a sus cualidades físicas, los poros del MOF son reconocidos por ser isorreticulares, ya que el MOF es un compuesto cristalino. No así los poros del carbón, cuyo diámetro varían entre micro y macroporosos, que como vimos anteriormente, esto quiere decir que poseen un diámetro entre 2 y 50 nanómetros. En cuanto al área específica, no existe mucha variabilidad en los MOFs de circonio, más que nada dependiendo del enlazante. A diferencia del carbón activado, cuya área específica depende de diversos factores, como la calidad de la materia orgánica, el catalizador utilizado, además de la temperatura y el tiempo de activación.
El volumen de poro es similar para ambos soportes, lo que indica que los MOFs están a la altura del carbón activado bajo este criterio. En la siguiente diapositiva se aprecian dos representaciones de estructuras de los MOFs de circonio. En la imagen izquierda se presenta un núcleo de óxido de circonio, el cual sería este, en su forma hidratada, que al unirse a los ácidos dicarboxílicos, ácido tereftálico y ácido bifenildicarboxílico, producen los UIO 66 y 67 respectivamente. La imagen de la derecha, la figura número 8, permite entender de mejor manera las dos cavidades o poros que poseerá este tipo de MOFs. Una es la cavidad tetraédrica, donde se visualiza la esfera más pequeña, y la otra es la cavidad octaédrica, donde se visualiza la esfera más grande. La hipótesis de este proyecto postula que los MOFs de circonio, UIO 66 y UIO 67, constituyen una alternativa para la absorción a través de disorción de los pesticidas clorpirifos y 4-nitrofenol en un sistema de flujo continuo. En cuanto a los objetivos propuestos en la planificación de este proyecto, estos fueron claramente incumplidos, por lo que se propondrán los siguientes. Como objetivo general, tenemos el estimar la factibilidad de la remoción de los pesticidas clorpirifos y 4-nitrofenol en matrices acuosas, utilizando los MOFs UIO 66 y UIO 67 como absorbentes. En cuanto a los objetivos específicos, el primero será interpretar los resultados de las caracterizaciones por espectroscopía IR y SEM presentes en la literatura, con el fin de verificar la formación de los ZR-MOFs en los respectivos estudios de la literatura. Analizar además las propiedades de los MOFs de circonio a través de las técnicas de migración electroforética, fuerza ácida y BET presentes en la literatura. Por último, estimar la capacidad de absorción de los MOFs de circonio frente a los pesticidas en estudio. Ahora procederé a hablar sobre las caracterizaciones. La espectroscopía infrarroja nos permite conocer las bandas características de los materiales en estudio. En este caso, las bandas correspondientes al UIO 66 y UIO 67, presentes en las figuras número 9 y número 10, son tan similares que se procederá a describir las bandas características únicamente del UIO 66. La primera banda a analizar será la banda situada a la altura de los 1652 centímetros a la menos 1, que no corresponde específicamente a un MOF, sino que al solvente, que es dimetilformamida. Ahora, una banda que sí pertenece al MOF, específicamente al carboxilato del enlazante, se presenta junto a una banda hermana en la altura de los 1600 centímetros a la menos 1 y su banda hermana en los 1400 centímetros a la menos 1. Por otro lado, tenemos otra banda correspondiente al anillo de los ácidos dicarboxílicos, que presente también dos bandas características a la altura de los 1506 centímetros a la menos 1 y 1000 centímetros a la menos 1. Y por último, una banda sumamente característica de los MOFs de circonio, que vendría siendo el enlace oxígenos-circonio, presente en el sitio donde se enlaza el núcleo con el enlazante, a la altura de los 768 centímetros a la menos 1 y 686 centímetros a la menos 1. La microscopía electrónica de barrido es una técnica que nos permite visualizar a través de un barrido de electrones y sobre superficies conductivas eléctricamente, de manera aumentada, las estructuras de los materiales y soportes a analizar. En este caso, los MOFs pueden ser visualizados exquisitamente en las figuras número 11 y número 12, ya que su estructura se ve perfecta, o sea, se puede ver la perfecta estructura del cristal y su forma octaédrica. Estos cristales son bastante grandes, ya que superan el micrómetro de diámetro.
Por otro lado, la microscopía electrónica de barrido nos permite analizar la composición de dichas imágenes a través de técnicas EDS. En este caso, el color púrpura nos muestra las zonas más concentradas de oxígeno, y el color celeste o turquesa nos permite visualizar las zonas más concentradas de circonio, constatando así la correcta formación de los MOFs. A continuación, la absorción y disociación de nitrógeno, o PET, nos permite medir tanto el área específica de los absorbentes, como el diámetro de poro, y finalmente el volumen de poro. Además, nos permite, a través de esta clasificación de isotermas, conocer más propiedades del absorbente. En este caso, se halló información acerca del UIO66 y del UIO67, donde se aprecia un alto valor para el área específica del UIO66 y un valor casi doble del UIO67. En este caso, se ve una tendencia del UIO67 a duplicar tanto en el diámetro de poro como en el volumen de poro al UIO66. En la figura número 15 podemos observar la isoterma perteneciente al UIO67, la cual corresponde a una isoterma de tipo 1 para materiales microporosos. Al ser el poro del UIO67 más grande que el del UIO66, se asume o se presume que el UIO66 también corresponderá, o sea, que la isoterma del UIO66 también corresponderá a una de tipo 1. En cuanto a la acidez superficial, en la literatura solo se pudo encontrar la figura número 11. La acidez superficial permite determinar la acidez y el grado de acidez, además de la acidez total, de las superficies de los absorbentes. En este caso, la acidez, o sea, el grado de acidez del MOF es de menos 350 milivolts, que como podemos ver corresponde a una superficie con sitios ácidos débiles. ¿Y por qué motivo se presentan estos sitios ácidos débiles? Bueno, el motivo puede ser explicado gracias a la figura número 16, donde se explica que los MOFs pueden contener defectos en donde dos núcleos pueden no poseer un enlazante intermediario, y en estos lugares es donde se enlazará coordinadamente una molécula de agua y una molécula, o sea, y un grupo hidroxilo o cloruro. Esta molécula de agua, al tener la capacidad de donar ese protón, se convierte al MOF en una superficie ácida de tipo Bronsted, inducida. Por último, pero no menos importante, la migración electroforética es una técnica que analiza a través de un líquido electrolítico la carga de la superficie bajo distintos pHs. En este caso, tenemos el potencial Z tanto para el UIO66 como para el UIO67, donde ambos coinciden en que su punto diseléctrico ronda los pHs entre 5,5 y 6. Esto significa que bajo el pH 5,5 la superficie del MOF estará cargada positivamente, mientras que a pHs superiores al punto diseléctrico el MOF estará cargada negativamente, la superficie, perdón. Ahora procederé a explicar la absorción del 4-nitrofenol sobre estos MOFs. Para ello se ha analizado un documento en el cual se hace un análisis profundo de la absorción de 4 tipos de nitrofenoles. Aquí podemos observarlos. Corresponden al fenol, al 4-nitrofenol, al 2,4-nitrofenol y al 2,4,6 trinitrofenol. Ya que dichos compuestos poseen valores de pKa distintos, se realizaron pruebas para fijar el pH óptimo para la absorción de los mismos. Se calculó el potencial Z del UIO66, como vimos anteriormente, dándonos un pH entre 5,5 y 6,
Y recordando que la carga es positiva cuando el pH es menor, al punto isoeléctrico se realizaron pruebas dentro de este rango, cercanos a este rango. Aquí podemos ver los resultados. Esta prueba se realizó únicamente para el 2,4 dinitrofenol, donde se observa cómo el máximo de absorción se alcanza a pH 4. El motivo posible para esto es que el pKa del 2,4 nitrofenol es exactamente 4. Por lo tanto, en este punto se comienza la deprotonación de dicho analito, y el solvente, y el absorbente, al estar a un pH bajo al de su punto isoeléctrico, estará cargado negativamente. Esto permitirá que existan interacciones electrostáticas entre el soporte y el absorbente. No obstante, el 4-nitrofenol no cumple con las mismas condiciones, ya que posee un pKa igual a 7,15, que es incluso superior al punto isoeléctrico del soporte, significando que será muy poco probable, casi imposible, encontrar a dicho nitrofenol en un estado deprotonado, mientras que el MOF esté cargado positivamente. Este inconveniente, como se puede ver en el siguiente gráfico de la figura número 20, merma en gran cantidad la cantidad de pesticida absorbido por este soporte. Mientras que la cantidad que logra absorber el UIO66 de dinitrofenol y trinitrofenol es mucho mayor. Extrañamente, la absorción ocurre de igual forma, incluso la del fenol. Esto quiere decir que existen otro tipo de fuerzas, tales como apilamiento pp o Van der Waals, que ocurren gracias al contenido aromático otorgado por el enlazante tereftalato, o puentes de hidrógeno, producido por los grupos hidroxi presentes en el núcleo metálico del MOF. Se presume además que el incremento del diámetro de poro y el área superficial presentados por el UIO67 mejoren aún más estos resultados, además de permitir el ingreso de moléculas más grandes, tales como el fenol trisustituido, el cual posee una absorción menor que el dinitrofenol, debido a que al ser más voluminoso es menos probable que este ingrese a las cavidades porosas. A continuación, haré una explicación de cómo es que se produce la absorción del clorpirifos. No obstante, esto ha sido todo un puzzle, ya que no existen registros de que se haya hecho antes. No obstante, pero sin embargo, se ha utilizado el MOF UIO66 para la remoción de pesticidas organofosforados en el pasado. Algunos estructuralmente muy distintos y otros particularmente muy parecidos. Por ejemplo, el paratión. En cuanto al tamaño del clorpirifos, no fue posible hallar un valor exacto para el mismo, pero sí para el paratión. Aquí podemos observar su tamaño, el cual es calculado desde los extremos más alejados, entre elementos más alejados dentro de la molécula, que nos otorga este valor, que es 0,67 nanómetros, el cual corresponde a aproximadamente la mitad del diámetro de poro del MOF UIO66. Es interesante que el paratión también haya sido absorbido en un documento que postula al UIO como absorbente, separándolo de la matriz acuosa a través de un proceso denominado extracción dispersiva por fase sólida. La siguiente imagen nos ejemplifica el proceso de esta extracción, en el que el MOF UIO66 es agregado a la solución, siendo agitado a través de un proceso de baño ultrasónico, para que se produzca así la absorción entre el analito y el absorbente. Luego pasan por un proceso de centrifugado para separar el sobrenadante del absorbente que contiene el analito. Y luego este absorbente es traspasado a un tubo distinto, donde es eluido utilizando acetona. Este proceso puede ser comparable a un proceso por extracción batch, pero con el fin no de eliminar por completo los pesticidas, sino de absorber una cantidad para su posterior análisis a través de un cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masa, que es posible ver en la imagen inferior.
En el proyecto mencionado previamente se midieron concentraciones conocidas de pesticidas en forma de fortificados contenidos en vegetales. Para el paratión, estos son los resultados, como es posible ver en la tabla número 8. Los resultados de recuperación demuestran un alto nivel para concentraciones de fortificado de 20, 50 y 100 nanogramos por gramo de vegetal. En este caso también las pruebas se realizaron en el mismo día y durante días distintos para comprobar la repetitividad y la reproducibilidad del método, para así postularlo como método válido. Al calcular la concentración teórica de la solución directamente tratada por el soporte, no la de los vegetales, se alcanzan valores entre 0,02 y 0,1 ppm. Si se considera las posibles pérdidas que sucedieron durante el proceso de tratamiento de la muestra y las bajas concentraciones de nalito presentes finalmente en esta solución, es sorprendente la cantidad de recuperación que muestra y de selectividad que muestra el MOF. El documento además hace alusión a su alta capacidad de reutilización, ya que al diluir el MOF en acetona, este fue capaz de conservar sus propiedades y entregar resultados idénticos o casi idénticos a lo largo de 20 repeticiones. Por lo tanto, el tipo de absorción se puede, ya que el MOF, el absorbente, el soporte, conserva sus propiedades, pues, se trata de una fisisorción. Intentando predecir las posibles diferencias que ocurrirían al utilizar su MOF análogo, homólogo UIO67, se prevé que al tener un mayor tamaño de poro, pierda esta selectividad, permitiendo la absorción de especies de mayor tamaño, pero manteniendo las propiedades de disociación del UIO66. Para concluir, los objetivos replanteados anteriormente se han cumplido de forma satisfactoria, ya que se ha logrado caracterizar efectivamente los MOFs de zirconio, analizando sus propiedades tanto físicas como químicas, permitiendo finalmente, gracias a esto, entregar una noción fundamentada de la factibilidad de la absorción de los pesticidas, tanto para el clorpirifos como para el 4-nitrofenol. Como continuación a este estudio, obviamente se alienta a realizar esta práctica, o sea, este estudio de forma práctica, seguido de mejoras que permitan aumentar interacciones entre el MOF y los ácidos débiles, como el 4-nitrofenol. O por otro lado, que aprovechen las propiedades de absorción selectiva y reutilizabilidad de los MOFs UIO66 y 67 frente a contaminantes organofosforados, esta vez en matrices orgánicas. Por último, explorar las características que poseen los defectos de la red cristalina de los MOFs para la catálisis de pesticidas organofosforados, como se ha visto antes en la literatura. Esta ha sido mi presentación. Muchas gracias.